transfórmanos. Porque tú quieres lo mismo, Señor. Tú quieres lo mismo. Quieres que seamos más y más como tú. Oh Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Haz tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, Señor. Antes, no, Señor. No. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Solo las hermanas. Ven, Espíritu, ven. Ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Todos los varones de Dios, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Todos. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, oh Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, oh Señor, necesita más de ti, Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Aleluya, más a ti, Señor, y menos de mí. Oh, que tú crezcas y yo mengüe, que tú brilles en mi vida. Oh Señor, lávame más y más hasta que resplandezca como la nieve recién caída, Señor. Más y más, más y más queremos conocerte, más y más en profundidad, estar en tu presencia. Buen día, hermanos. El Señor los bendiga.
ricamente y nos bendiga a todos a través de su palabra, que su palabra es espíritu y es vida. Por ella hemos sido renacidos a una esperanza de vida y pues bienaventurados los que oyen y guardan su palabra, es decir, la practican. Hoy día voy a continuar con Moisés. Espero no me tomen muchas sesiones más, pero parece que sí. Vamos a hablar de Moisés. Estamos en la cuarta sesión, en la cuarta parte de este estudio. Aquellos que no lo han tenido oportunidad de escucharlo, están ahí en las páginas de YouTube de la congregación, pueden verlos. Está un poco entre tiempos que se ha ido dando, así que gracias. Que se ha ido compartiendo. Y algo que, para empezar, primero quiero darle el título que le hemos puesto a este es Dios preside su pueblo. Vamos a hablar sobre Éxodo, capítulo 13, del verso 18 al 22, y también del capítulo 14 y 15. La salida, el Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, en la primera etapa. Y uno dirá, pues hermano, vas a contar a esto y es historia, no, es historia, no. Todo lo que ha sido escrito está hablando de Cristo para nuestra enseñanza. Así que debemos prestar en medio de esa historia, Dios nos está hablando hoy día, para nuestras vidas. Dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 6, dice, porque no quiero, Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto casi 2000 años después de haber pasado el Éxodo, en la historia original. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hemos hablado de bautizo. Ya hubo un bautizo, fue un cambio total de estilo de vida desde ese momento, que cruzando el mar ya era como no volver atrás. Se cerró el mar, murieron el ejército egipcio y Faraón, ya no había vuelta atrás. Fueron bautizados y lo que pasó en la nube es la presencia de Dios guardando a su iglesia. Y dice así, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí está hablando, ¿acaso no comieron el maná? Pero está hablando de cómo Dios proveía alimento a su pueblo Israel, alimento espiritual, enseñanza, instrucción, disciplina. Todo aquello era alimento para la vida de esa nación, lo mismo que a nosotros. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Aquí ya está transformando, está interpretando Pablo lo que en verdad estaba pasando en la vida espiritual de esa nación. Morían a su vida pasada y ingresaban a una nueva vida. Había alimento de Dios, había bebida de Dios, no solamente del agua que brotaba de la roca, sino también estaban alimentándose de que Dios es nuestro proveedor. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Miren, con Moisés en ese tiempo ya el Mesías estaba siendo revelado a esa nación de lo que iba a pasar después, 2000 años después, en el Gólgota. Que dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
hubo incredulidad en ese pueblo, se desenfrenó en algunos momentos de una manera muy difícil. Entonces tenemos que prestar atención a lo que ha estado pasando. Todo esto de Moisés no es simplemente una historia, no es como ir a ver una película. Qué interesante, sí, qué bien. Es algo que nos está hablando a su iglesia y debemos ir descubriendo esas verdades de Dios y alimentar nuestro espíritu. Está hablando de la bebida espiritual, la comida espiritual, la nube, el mar, eran bautizados ahí. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos mucho que aprender de todo ello. Y estoy seguro que no solo lo que yo estoy compartiendo, va a haber mucho más si tú te pones a leer esos versos, estudiar toda esa historia. Yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar. Habíamos visto, si un poco nos retraemos a lo que pasó en la primera, habla del nacimiento de Moisés, milagrosamente cómo es salvado, milagrosamente cómo es rescatado de ser muerto y es criado en la casa del faraón por la hija de hermana del faraón que la adoptó. Después, posteriormente, lo que pasó con la instrucción de Dios, cómo lo llevó al desierto por 40 años, su llamamiento. Y vimos también sobre las plagas. Hablamos primero en una sesión las 9 plagas, porque eran 10, pero las 9, cómo estaban ordenadas y organizadas, Dios hablando al pueblo de Israel y al pueblo egipcio. Y posteriormente hablamos de la Pascua. Qué cosa más tremenda lo que pasó, cómo a través de esa sangre que ya también algo acotó Alfredo sobre la conciencia y la sangre, pero la sangre de Cristo es la justicia de Dios pagada por Cristo en lugar de nosotros. Como Dios a través de Moisés dio la instrucción que sacrifiquen un cordero, cómo pintaban y juntaban con sangre el dintel, el marco de la puerta principal de las casas para que no murieran, pasara el ángel y mataba a donde no había sangre. Esa sangre representa que ya el juicio de Dios había sido hecho sobre el cordero que habían sacrificado las familias. El juicio que nosotros teníamos que pagar. Hermano, si en esta vida muchos dicen, se partió, está con el Señor. Algunos hablan que sí, gente incrédula, que toda su vida no han estado en el Señor. Y después dicen que van a estar en el cielo con Dios. No es así. Si no está marcada su vida por la sangre del Cordero, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Tu vida tiene que estar marcada por la sangre del Cordero, no por tus buenas obras. Tus buenas obras son consecuencia de tu fe en Cristo. Consecuencia. Pero tiene que estar marcada con la sangre de ese Cordero. Y pasaba el ángel de la muerte y ingresaba a esa casa si no había sangre. Y tenía que haber sangre. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber sangre? ¿Por qué Dios demanda sangre? ¿Es un Dios sangriento? No, es un Dios justo. Todos merecemos morir. Todos merecemos morir. Inclusive los cristianos, alguien pagó nuestra maldad y nuestra iniquidad. ¿Y fue? Cristo en la cruz. Él necesitaba morir. Y cuando viene la muerte sobre nuestras vidas, ve que estamos en nuestras vidas con la sangre del Cordero y pasamos, ya no, la muerte no nos toca. Amén. Ya no nos toca, sino dormimos el sueño de Dios. Es por esa sangre por la que somos liberados de la muerte. Y hay 4 palabras que encierran esto. Uno es el Cordero hace la función de sustituto. Nosotros teníamos que morir,
pero el Cordero de Dios murió en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos, no solamente teníamos que morir porque Dios tenía un arranque de rabia, no, sino su justicia demandaba que debemos morir. Y Cristo pagó. Así que, hermanos, es nuestro refugio el Señor. Otra función es la redención. Alguien debería pagar la culpa. Y Cristo pagó, ofrendó su cuerpo como pago por nuestra maldad. Y Él fue a la cruz, pagó. Otra cosa es la propiciación. Alguien tenía que ofender, fue Dios ofendido. Desde Adán y Eva hubo una ofensa muy grande a la santidad y a la gloria de Dios. El hombre se apoyó más a la voz de Satanás, o totalmente se apoyó en la voz de Satanás en lugar de la voz de Dios. Se metió insidia. Satanás puso insidia en el corazón del ser humano pensando que Dios tenía malas intenciones y malos propósitos. Fue ofendido Dios. Cristo pagó esa ofensa. Él se hizo maldito en la cruz en lugar de nosotros. Nuestra maldición. Estábamos bajo maldición. Qué tremendo. Y fuimos liberados de esa maldición. Él pagó esa maldición en la cruz. Y el último es expiación. Tenía que haber un sacrificio que quitara esa barrera que nos separaba entre Dios y el hombre. Alguien tenía que expiar. Y fue Cristo quien pagó esa expiación. Y después fuimos reconciliados con Dios a causa de Cristo. Amén. De tal manera que Pablo mismo dice, os ruego, reconciliaos con Dios, reconcíliense con Dios. ¿Qué manera? Es poniendo nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Pero no solamente, yo creo y ahí esconderse. No, sino que básicamente nos está llamando el Señor a novedad de vida, a cambiar, a dejar las viejas costumbres. Y así fue lo que pasó. Fue un sacrificio cruento. Los sufrieron cuando lo comían el pueblo de Israel, ese cordero en la Pascua, lo comían no en pijamas porque estaban en su casa y ahí relajados con chancletas o con pantuflas y lo vamos a comer el cordero. Dios dio una orden, deben comerlo vestidos como para salir, urgidos, arreglados, listos para salir, vestidos. Y con hierbas amargas significa que se lo come. La vida cristiana tiene hierbas amargas, hay veces, o no tiene. A momentos hay en la vida situaciones, a veces se nos quedan como pegadas, tristezas que nos han perseguido, situaciones, desengaños, traiciones y cosas por el estilo. Pero no debemos victimizarlo porque Él ya pagó todo aquello. Es así, la vida en este mundo no es fácil. ¿Ok? Entonces entraremos ahora. La salida del pueblo de Israel no fue una salida en patota, no fue en comparsa. El pueblo de Israel nos habla que salió en orden, en orden. En orden, era como un ejército. Dios lo llama a mis ejércitos. Este término ejército nos está hablando de que tenía una composición organizada. El pueblo de Israel no salieron bandada, huyendo así de mala manera, sino que salieron de una manera organizada. Y dice la palabra de Dios que la mano de Dios era poderosa en esta salida. Y le llama ejércitos, como también lo mencionó desde Éxodo 7:4. Dice, sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo de Israel. Igualmente menciona Éxodo 12:17.
¿Y qué nos está enseñando esto a nosotros? Nosotros somos el Israel de Dios ahora. Es la verdad. Tú eres israelita. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando allá en Medio Oriente? Hay un Israel en la carne, pero hay un Israel en el espíritu. Y nosotros hemos sido injertados a la raíz que hace al pueblo de Israel, que es Cristo. Y dice que ellos fueron desgajados a causa de su incredulidad. Se pueden llamar Israel, pero en esencia es la iglesia, la verdadera Israel. Sí, hermano. Tenemos nacionalidad de Dios, del cielo. Dios te ha otorgado una nacionalidad. ¿Y cuáles son de este ejército nuestras armas? No vamos a salir a pelear, algunos interpretan en la carne esto, sino nuestras armas de nuestra milicia dice que son poderosas, espirituales, armas de Dios, poderosas, poderosas. Pero hablaremos primero un poco sobre estas cualidades de un ejército. ¿Qué cualidades tiene un ejército? Uno, orden y organización. La iglesia debe ser reconocida por su orden y organización. No es un tumulto de personas, sino es un cuerpo organizado, que es el cuerpo de Cristo. Organizado. Así que debemos procurar el orden. Después tiene que haber sujeción. Si usted va a un ejército, no ves a algunos soldados que están por allá y otro allá, cada uno hace lo que bien le parece. No, todos tienen que levantarse a cierta hora, tienen que vestirse desde su vestimenta, su comportamiento, su obediencia. Es así, un ejército. La iglesia es el ejército de Dios acá en la tierra. Tú has sido enrolado a la iglesia del Señor. Amén. Hay entrenamiento en este momento, tenían el PNF, hay otro curso de siervos y cosas así que están entrenando a la iglesia a su servicio. Y por último, ¿qué hace más a un ejército? La batalla. Estamos en batalla. Estamos en una guerra espiritual. Estamos ejecutando las órdenes. Ustedes sabían que cuando Dios les dijo a los israelitas que iban a ir a Canaán, ¿por qué iba a sacar a los de Canaán, a las naciones que habitaban esa zona? No era por capricho de Dios, sino dice que Dios las estaba sacando porque la maldad había llenado esas naciones y Dios estaba ejecutando su juicio a esas naciones usando a Israel como su mano de justicia. Nosotros no vamos a tener una espada natural. Dios no nos está llamando a eso, sino nos está llamando a una batalla espiritual, como dice 2 Corintios capítulo 10 versos 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, Pablo le estaba diciendo al ejército de Dios en Corinto, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra pelea, de nuestra batalla, de nuestra contienda, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora muchos se quedan hasta ahí y se ponen a gritar: Satanás te ato, Satanás te aquí, Satanás allá, y te amarro, y te vuelvo a desatar, y te vuelvo a amarrar, y siguen amarrando, y no hay cuándo. No, hermanos, hay que terminar de leer lo que está diciendo. Verso 5. Destruyendo. En su versión dice argumentos. En esta versión que yo leo dice destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Aquí la batalla es la batalla de ideas. La batalla que hemos sido llamados es una batalla de ideas. Y está de moda la palabra ideología, ¿no? Está en este mundo de pensamientos, de ideas, de argumentos, de filosofías.
de tendencias, nuestra batalla está al nivel de las ideas. ¿Por qué? Repitan conmigo, les hago varias veces, les he hecho repetir. Repitan conmigo, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Es decir, lo que hace mover a las personas son las ideas. ¿Qué ideas manejas? Puedes ser cristiano, pero si estás manejando ideas equivocadas, tu comportamiento va a mostrar las ideas que tú manejas. Por eso dice, destruyendo esas especulaciones, esos argumentos, esas filosofías, esos pensamientos que se levantan contra Dios y que se levantan contra el conocimiento de Dios y poniendo y llevando todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. Ahí está la batalla en el mundo de las ideas, que afecta después lo que pasa en el mundo físico. Tú puedes ver, generalmente, una persona como viste, vas a decir, esta persona así piensa. Yo veo a veces a las jovencitas o jovencitos en la calle, ya me puedo ver cómo su ideología que está llevando se está expresando en su comportamiento. ¿Qué ideas manejas, hermano, en Cristo? Por eso debemos llenarnos de la palabra del Señor, estudiarla, prepararnos para poder batallar en el mundo de las ideas. Dice que Pablo entraba a las sinagogas y empezaba a hablar y que había un momento de choque de pensamientos fuerte y de ahí sacaba a todos los que habían creído y formaba la iglesia. Con aquellos que habían creído, ¿qué? Las ideas de Dios. Cuando Satanás tentó a Eva, no hubo peleas ni gritos. Satanás, te ato, te desato, te vuelvo a atar, te hago llaves, no sé, toda esa cosa no había. Hubo una pelea de ideas. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. En ese momento no habían conocido la muerte, pero Dios estaba dando lo que iba a pasar. No conocían la muerte. Era una idea. La idea, el pensamiento de Dios, la palabra del Señor. Y vino Satanás y puso otra idea. No van a morir. Ahí estaba Eva entre el pensamiento, la idea de Dios y la idea de Satanás. No había gritos, insultos, no había patadas, ni nada. Era una pelea de ideas. Y cuando el corazón de la mujer asimiló las ideas erradas, trajeron consecuencia de muerte que hasta ahora la humanidad está pagando. Y vino Cristo, peleó gritando, agarrándose a piñazos. No, simplemente predicó las buenas nuevas, el evangelio. Y al que creyere, será salvo. Mas el que no creyere, la ira de Dios está sobre él. Si se dan cuenta, es un mundo de ideas. Es una batalla brutal de ideas en este mundo. Pululan toda clase de pensamientos, filosofías, ideologías, razonamientos, argumentos. Es una palabrería brutal lo que pasa en este mundo. Y nosotros alumbramos con las ideas de Dios, llevando a las personas que no creen. Y a los que creen, son sacados del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas y de la oscuridad, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Qué maravilloso es. Es ahí la pelea, queridos hermanos. Así que
Este ejército que somos nosotros, estamos llevando las ideas de Dios, el pensamiento de Dios, y debemos muñirnos, debemos llenarnos de esa palabra en lo más posible. Hay veces, yo he tenido épocas por muchos años donde me encantaba leer aquellas partes de la Biblia que sentía que me estaba hurgando el corazón. Que en la vida común uno desecha. No, me está hablando mal. No, aquello que justamente necesito que cambie mi corazón era lo que más leía, repetía y veía y volvía a repetir para que esa palabra, esa idea de Dios, yo la asimilarla y ser transformado. Hermanos, es por eso cuán importante es la palabra de Dios. Como dice en 2 Timoteo 2:15, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de Dios es, como dice, como una espada de doble filo que penetra, hurga hasta lo más profundo del ser humano, los tuétanos, y hace una separación. Es como casi como una navaja de afeitarse, aquello que corta. Seguiremos, ejército de Dios. Dios guiaba, y cuando sacó al pueblo de Israel, dice que lo guió de una manera primorosa, cuidadosa. En el verso 18 del Éxodo 13 dice, Dios pues hizo que diera el pueblo de Israel un rodeo. Dios hizo que puedan. Qué maravilloso, Dios va conduciendo. Ahora, ¿qué nos está hablando acá? Que Dios nos va guiando de manera muy tierna a través de las circunstancias, hay veces difíciles, pero estás bajo el cuidado y la mano de Dios. Y vamos a ver. Por un lado, Dios evitó que este pueblo fuera directamente de Egipto a Canaán, porque iba a enfrentarse con los ejércitos muy aguerridos y tal vez no estaba su fe preparada para enfrentarlos. Pero lo condujo a su entrenamiento, los condujo a una forma de entender cómo se trata Dios con su pueblo. En Éxodo, estaban bajo un cuidado. En Éxodo capítulo 13 del verso 21-22, léanlo. Dice, el Señor iba delante de ellos saliendo de Egipto con Israel. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Aquí como un padre cuidadoso va guiando a Israel de manera muy amorosa. Durante la noche como fuego, una columna de fuego. ¿Cuán inmensa debe ser eso para alumbrar casi 2,5 millones de personas? Y durante el día, una nube que, miren, en el desierto, así que para que no se quemen, los cuidaba. Hacía sombra, como una sombrilla divina sobre sus vidas, para que no se laxen. Y estaba cuidando de que, separando entre el ejército egipcio y el Israel. Los lleva bajo circunstancias que de alguna manera iban a ser una instrucción para ellos. Pero todo ello, al final, todo es para la gloria de Dios. Ahora, ¿saben qué? No es que a Dios le damos gloria porque Él necesita gloria. Le damos gloria porque reconocemos que Él es glorioso.
no adoramos a Dios para darle adoración simplemente, sino lo adoramos porque Él es adorable. Esa es la gran diferencia. El ser humano busca gloria, no tiene gloria, ni nunca va a tener gloria. Buscan cada vez querer ser algo, pero no hay nada. Busca el hombre ser, hay veces que se le dé pleitesía, pero no tiene. Sin embargo, el único, así como Dios es eterno, omnipresente, omnisciente, estaba pensando esta mañana, Dios es glorioso porque es. Tú le des gloria, no le des. Dios no va a aumentar su gloria porque tú le des gloria, sino porque Él quiere revelar cuán glorioso y adorable es Él. Amén. No le estamos adorando porque algo le vamos ay, Señor, te voy a reconocer si eres bueno. No, Él no necesita. Simplemente es porque Él es. Porque Dios no es, le estamos añadiendo amor o Dios pone un poquito, a ver, voy a empezar a amar. No, Dios es amor. Es eso. Y Dios lo que estaba llevándolos a que reconozcamos el pueblo de Israel y ahora nosotros su gloria. Veremos Éxodo capítulo 14, verso 1 al 9. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Dios es sabio. ¿Sabes qué? Aquí está mostrando lo cuidadoso que es Dios con su pueblo. Contigo, hermano. Contigo, di conmigo. Dios es... Pero hermano, estoy pasando tantas situaciones. Dios está encaminando tu vida a que aprendas a confiar y creer en Él. A este pueblo de Israel los sacó, no los llevó directo a Canaán porque era una circunstancia no muy favorable, sino que los llevó a entrenamiento al desierto. Y saben, los llevó a lo que sería la península de Sinaí. Esta península de Sinaí es como un triángulo, un triángulo que la punta, el vértice, está hacia el sur. Los condujo hacia ese lugar. Era casi un lugar, una prueba tremenda de lo que iba a hacer Él, para que empiece ese pueblo, aprenda a confiar en Dios. Verso 4. Yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio del Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido. Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos, élites, y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pijajirot, frente a Baal-Zephón. Miren, Dios tenía un plan, tiene un plan para ti, hermano. Detalle. Hay veces pensamos que venir a Cristo es ser librado de todo, que no va a pasar nada, que yo me voy a poner, unos van a estar ahí abanicándome, yo echado en una hamaca. Oh Señor, qué tremendo, ¿no? No, hermano. Inmediatamente salió este pueblo de Israel, entró
al entrenamiento militar de su ejército de Dios. Dice que los llevó y endureció el corazón de Faraón. Es decir, Dios estaba obrando en Israel, preparándolo a Faraón para ponerlos en una circunstancia para que aprenda el pueblo a confiar y creer en Dios para su gloria. Los llevó a una encrucijada intencionalmente. ¿Qué nos está hablando acá? Que tu vida cuando ha venido a Cristo dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que Dios ama, a Dios ama. Todas. Las circunstancias que te están pasando son oportunidades de Dios para que crezcas en conocer su poder y darle gloria a Él. Amén. Dios endureció el corazón de Faraón. Dijeron, ¿qué hemos hecho? Se están yendo nuestros esclavos, y eran millones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a cuidar las cosas de los animales? Empezaron seguro a divagar entre ellos. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para demostrar cuán glorioso y cuán inmensa es su gloria, para que el pueblo de Israel aprenda a creer y confiar en Él. Él iba a hacer juicio al rey de Egipcio, pero iba a fortalecer la fe de su pueblo. ¿Qué enseñanza seguiremos? Todas nuestras pruebas, inclusive aquellas que intencionalmente o neciamente nos metimos, están reclamando de nuestra oración a Dios el humillarnos y apoyarnos por fe en Él para librarnos. Toda prueba es una oportunidad de Dios para crecer. Cuando estés, yo me hago esa pregunta. Paso, igual que ustedes, pruebas, situaciones. Y yo me pregunto, ¿qué Dios me está enseñando? No, porque si me veo las circunstancias, me puede hundir. Pero si veo la mano de Dios, descanso en Él. Amén. Eso haz, hermano. Pregúntate las circunstancias que estás pasando. Ahora, si estás en pecado, Dios te está llevando a arrepentimiento. Pero si no, y si hay circunstancias que están difíciles, es una oportunidad de Dios. Repitan conmigo. Toda prueba es una oportunidad de Dios para yo crecer en la fe. No es para Dios, no está llevando a tropezar. Guió a este pueblo en esa situación hacia una encrucijada. Por un lado iba a tener el mar, y si se daba la vuelta, ¿qué tenía? Al faraón y todo su ejército. No había escapatoria. Pedro lo entendió esto, por eso fue llevado a unas circunstancias difíciles donde hasta lo llegó a negar. Él decía antes de eso, maestro, todos te pueden negar, pero yo no. Y estaba tan dispuesto que dice que sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote. Le cortó. Déjale, dijo el Señor. Él tenía que aprender. Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Eso es lo que dijo. Después Pedro aprendió y dice en 1 Pedro 5:7 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación. ¿Saben que la única manera de salir en esta vida cristiana y en la vida común, en lo que sea, es solo poniendo la fe en el Señor? Dios lo ha
lo ha marcado de esa manera el rumbo de la existencia del ser humano. Que están preparadas para ser reveladas en el último tiempo. Verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y aún Santiago se va mucho más allá y dice: tengan por extrema alegría, sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Tiene que llegar en tal momento que seamos como Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, azotados, ensangrentados, apaleados, puestos en un lugar hediondo, en lo más profundo, dice, de la cárcel. ¿Qué hacían ellos? Ay, 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 Señor. Ay, ay, ay. ¿Era así? ¿Qué hacían? Cantaban alabanzas y oraciones, y todos los presos les escuchaban. ¿Y qué hizo Dios? Yo estoy acá. Rompió las cepos, abrieron las puertas de la cárcel, se abrieron. Hermano, que Dios permita que cuando estemos pasando pruebas, cualquier prueba, tengamos sumo gozo, máximo gozo por eso, porque dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. El pueblo de Israel tenía que aprender esta lección, como Pedro, como otros tuvieron que aprender. Eran duros de servir. Dios dice, este pueblo es duro de servir. ¿Qué es de servir? No se doblega. Bien quieto, ¿no? Quería Dios que aprenda a doblar su cuello erguido y aprendan a someterse a la mano de Dios. Pero ellos duros. Ahora Dios va a destruir las huestes de maldad. Dice Éxodo 14, 10 al 14. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no tema. Dios te dice: no temas. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan calladitos. Amén. Así que estaban en el ojo de la tormenta. Ahora mira, aquí botados en el desierto. Ni siquiera tenemos dónde nos van a enterrar el ejército y al frente el mar. Ni cómo volver atrás. Se pusieron a gritar, reclamaron: ¿qué me está pasando yo, cristiano, acá? ¿Por qué me está yendo mejor? Me iba cuando estaba en el mundo y ahora tengo estos problemas. ¿Qué hago? Ay, ¿para qué me has metido en esto? El camino cristiano no tiene retro. Es como los aviones, no tienen retro. ¿Se han dado cuenta? Los aviones no tienen retro. Cuando quieren moverlos hacia atrás, viene un carro y lo empuja.
solo va hacia adelante. Cristiano, no tienes retro, ¿sabías? En tu caja. No hay retro. Solo es delante. Por eso Jesús dijo, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. No tiene retro la vida cristiana. Lucas 9:62. Solo nos queda ir por delante. Y Dios te dice, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. A ratos me hace pensar, quédense calladitos y voy a empezar a orar. La incredulidad es una resistencia a Dios. Éxodo 14, 17, 20. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo de noche alumbraba a Israel. En toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Dios estaba cuidando al enemigo. Dios te está cuidando. Dios te está cuidando. Pero hay problema. Ese rato no libró a Israel del problema. Dios quería mostrarles que es suficiente, a pesar de los problemas, apoyarse en Él. Apoyarse en Él. Eso es toda la historia acá. Dios endureció el corazón de Faraón. Era incrédulo, rebelde, tosudo, obstinado. Por la voluntad de Dios fue llevado a su propia destrucción. Pero ¿qué pasaba? Faraón dijo, esta es nuestra. Ahora nos los vamos a comer o los vamos a agarrar del pescuezo y traerlos otra vez a que sigan trabajando nuestros esclavos. Cantó victoria Faraón. El pueblo de Israel temeroso ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo su ejército de Faraón estaba ahí al otro lado, no había escapatoria, era como un cañón y una playa, y en esa playa todo el pueblo de Israel y al frente el mar. ¿No te sientes así? Sin salida. Ahora se pone a orar. Veremos Éxodo 14, 15, 17. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué estás orando? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Hay veces tenemos que obrar sabiamente según la oportunidad. No, hay veces nos movemos cuando no debemos movernos y hay veces no nos movemos cuando debemos movernos. Aquí pasó eso. Y le dijo a Moisés, tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. A ver qué te diga Dios eso. ¿Qué haces ahí? Yo el otro día estuve por Tiquina. ¿Conocen el estrecho de Tiquina? Claro que sí. A ver, ¿qué pasaría si yo voy con mi palito y digo, a ver, ábrete? Dios le dice, ahora agarra esa vara que tienes en tu mano, divide el mar. No era fácil, teniendo 2,5 millones de personas ahí clamando, gritando, un alarido, lloro, desesperación, angustia. Levanta tu mano, divide el mar, y los israelitas pasarán por el medio del mar sobre la tierra seca. Y le dice, van a pasar además por tierra seca. No se van a mojar ni sus pies. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. A veces lo queremos ver esto como en película, ¿no? El héroe está pasando todas las cosas al frente y yo, comiendo popcorn, dulces. No, hermanos, era en la vida real.
Pobre Moisés bajo semejante presión. Y Dios le dice, abre tu mar. Manda al pueblo que camina hacia el mar, le dice. Ahora manda a esos 2,5 millones de personas, vayan caminen al mar. Viejitos, ancianos, embarazadas, una multitud inmensa, gente que tal vez muchos de ellos no sabían nadar. Caminen. Qué cosa más tremenda. Ahora vemos el poder de Dios, Éxodo 14, 18, 25. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se los puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto a las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, a 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Era un tiempo de mucha presión. Israel estaba, que te diga ahí tu líder, ahora camina hacia el mar. Gente anciana, gente enferma, tal vez delicados, embarazadas, caminando hacia el mar. Y te dice: ahora agarra el palo que tienes en tu mano y parte el mar. Era impresionante las circunstancias en que estaban viviendo. Es un bautizo. Es un bautizo, sí. Dice, eso es lo que dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. ¿Se dan cuenta de eso que está pasando? Yo quiero animarte, hermano, a que te apoyes en Dios. Yo sé que las circunstancias son difíciles. Yo quiero contarles una pequeña historia. Voy a ser lo más general posible, pero para ilustrar lo que me ha pasado. Hace unos 25 años, más o menos, una persona muy cercana a mí se me acercó y me pidió un favor. Estaba pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Y me estaba pidiendo que la ayude, la apoye. Yo no me sentía muy cómodo de apoyarle. Y al final, como era una persona muy cercana a mí, al final le estaba aceptando a regañadientes y me aseguraba: mira, no va a pasar nada, no vas a tener ningún problema. Me mostraba poderes de toda clase. Era un asunto legal. Finalmente le acepté. Yo intranquilo, y la acepté, y tenía esa cosita ahí durante varios años, hasta que pasó hace unos 10, 12 años más o menos que me acuerdo. Me pasaron una nota de cargo. Yo la recibí, fui a averiguar y era el tema este. Entonces fui a reclamarle a esa persona, le dije: mira, me has metido en este lío, yo te he apoyado y mira lo que me ha pasado. Estoy en un problema. Yo tenía algunas ideas averiguando. Haz esto.
Tratamos de hacer, pero no se podía. Así que era complicado, tratamos de hacer algunas cosas movidas, pero yo lo veía el panorama hace unos 4 o 5 años ya. Yo le dije a Denise, lo veo tan difícil este tema de salir, y lo que me preocupa es que no tenía salida, yo me sentía como Israel. Por el frente tenía el mar y al otro lado el ejército de Faraón. Estaba rodeado, no tenía escapatoria, movíamos a un lado, nos hacían cosas que no podíamos hacer, nos demandaban. Era complicado, era muy complicado. Así que me puse con Denise a orar todos los días. Señor, líbranos de este asunto. Yo no tengo solución. Reconocí que mi corazón porque era una persona muy cercana, concedí algo que no debería haberme parado más firme. Me daba pena porque era muy allegada a mi persona. Y así que estaba enclaustrado, así que me puse a orar. Se hizo varios intentos. Al final yo veía que era un milagro que tenía, porque tenía que reunirse un grupo de personas muy difíciles que se reúnan solo para tratar este tema, o por lo menos para tratar en general. No, era imposible. Hace unos 2 meses, la persona que estaba haciendo el trámite legal me avisa, me dice, ¿sabes qué? Ha salido voy a decirle la solución al tema. Se han llegado a reunir y casi han normado, acomodando la normativa a esta situación que estaba. Ha sido un milagro. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Yo me preocupaba porque le decía, voy a dejar esto a mis hijos, porque el problema iba a saltarles a ellos, y ellos menos, si yo apenas podía, no tenía más bien ninguna escapatoria casi para salir. Dejarles este problema. No tenía, porque los requerimientos eran imposibles, por así decir. Pero salió. Dios oyó la oración. Lo vi. Hermano, hay cosas que a veces necesitan doblar rodillas y entregárselos al Señor y esperar en Él. Este pueblo estaba rodeado, estaba en una situación tan difícil. Y tenemos no solamente por lo que pasó con Moisés, que nos habla en Pablo en Corintios, que estas son enseñanzas para nosotros, sino nos habla en Isaías 52, 10, 12. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Está hablando de Jesucristo. Pues no saldrán precipitadamente ni irán como fugitivos, porque delante de ustedes irá el Señor, y su retaguardia será el Dios de Israel. Es decir, estás en el Señor. Él está delante y Él está detrás. Esto es una promesa. Él está, no significa que Dios lo sacó del problema así sencillamente a todo este pueblo, sino lo estaba empujando a que confíen, que se apoyen después en Él. José, ¿han visto ustedes la historia? Hemos estudiado la historia de José, cómo de sus hermanos lo vendieron, tenía promesas de Dios, entra a trabajar, la mujer lo asalta, lo acosa, entra peor a la cárcel, lo traicionan básicamente, o se olvidan las personas a quienes él había ayudado. Y vemos la historia de Job. Estaba en unas circunstancias, perdió todo, hasta inclusive toda su familia.
Pero Dios no es que lo había dejado. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado por las circunstancias que nos están rodeando, pero no te ha abandonado, hermano. Él está, es una oportunidad de Dios para tú crecer. Él está conduciendo. Y eso es lo que hizo con Israel. Entonces el Señor Dios, Éxodo 14, 26 y 15, 1, 26, dice, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal. Los egipcios al oír se encontraban con el mar y derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y las caballerías y todos los ejércitos de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar y las aguas que eran como muro a derecha e izquierda. Y aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder del Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en él, Señor y Moisés, su siervo. Y empezaron a cantar, empezaron a dar gloria a Dios. Ahí nadie se llevó la gloria sino solo el Señor, porque hizo una maravilla, hizo algo extraordinario, hizo algo para que el pueblo de Israel reconoció la gloria de Dios y el poder de Dios. Salieron a danzar, cantaron, mi fortaleza y mi canción es el Señor, ha sido para mí salvación, este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré, el Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Todo fue para la gloria de Dios. Hay una explosión de alabanza en ese momento. Él es exaltado. Solo al soplo de su aliento se amontonaron las aguas. Pasaron como por, dice, murallas a la derecha y a la izquierda. Y el pueblo de Israel pasó en medio de ello. Pasaron la prueba. Pero Dios estaba enseñándoles a que confíen en Él. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y después no solamente empiezan a alabar a Dios, empiezan a alabar a Dios para todas las naciones. Dicen los pueblos que han oído esto, se van a llenar de pavor. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes, los de Moab, se sobrecogieron, se acobardaron todos los habitantes de Canaán, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá, hermanos? Apóyate. Dice que Pablo les dice, ellos fueron bautizados en la nube y en el mar y comieron del alimento de Dios y bebieron del alimento, bebieron del agua que era Cristo que los seguía. Cristo. Hermano, tú has venido, tú estás todo esto no ha sido hablado para que tú puedas saborear de la gloria de Dios a través de las circunstancias. Amén. ¿Qué tal si nos paramos? Y yo quisiera pedirles que le demos un aplauso al Señor, porque Él merece. Él es digno de alabanza. Señor, te damos gracias. Te exaltamos, Señor. Señor, no te alabamos y añadimos gloria a tu alabanza, sino que tú eres glorioso siempre y por siempre. Señor, tú eres adorable, Señor, por eso te adoramos. Tú eres, Señor, todo aquello bueno que puede subir a nuestro corazón. Ayuda a tu pueblo a tener confianza en ti, a apoyarse en ti. A través de las circunstancias distintas que cada uno esté pasando, es una oportunidad para crecer en la gracia y la gloria tuya, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...
Que Dios los bendiga. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Solo las hermanas, ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Todos los varones de Dios, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Todos. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
de ti, Señor, y menos de mí. Oh, que tú crezcas y yo mengüe, que tú brilles en mi vida. Oh Señor, lávame más y más hasta que resplandezca como la nieve recién caída, Señor. Más y más, más y más queremos conocerte, más y más en profundidad, estar en tu presencia. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.